En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues comenzamos nuestra clase. Voy a estar al pendiente por si hay alguien que quiere entrar para darle la bienvenida. Si saben de alguien que quiere entrar, por favor me avisan para que no se quede esperando. Bueno, pues entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos, antes de, miren, lo que nos tocaría ver es la alianza, es la institución de la Eucaristía, pero no quiero pasar a la institución de la Eucaristía sin saber lo que es una alianza. Es muy importante que sepamos qué es una alianza, porque si no, cuando Jesús diga, esta es mi sangre de la alianza, entonces no vamos a entender de qué nos está hablando. Entonces, por eso es que quiero aclarar esto antes. Entonces, solamente para recordar, la clase pasada vimos cuáles eran los elementos de las alianzas bíblicas y vimos específicamente la alianza en el Sinaí. Y todas las alianzas tienen todos estos elementos. Entonces vamos a repasar rápidamente cuáles eran los elementos de la alianza en el Sinaí. Primero, ¿quiénes fueron los contratantes? Los contratantes fueron, por un lado, Dios y por otro lado, el pueblo. ¿Quién fue el mediador? El mediador fue Moisés. O sea, Dios se comunicaba con Moisés y Moisés con el pueblo. Entonces, por eso es el mediador. Entonces, Dios le dice, ya no voy a leer los textos porque ya los leímos la clase pasada, pero nada más vamos a recordar rápidamente. Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y dile al pueblo que quiero hacer una alianza con ellos, quiero saber si aceptan. Ve y dile al pueblo, Moisés, que yo quiero ser su Dios y que quiero que ellos sean mi pueblo. Quiero saber si ellos quieren ser mi pueblo y que yo sea su Dios. Y entonces ahí va Moisés, le presenta al pueblo esta posible alianza y el pueblo dice, sí, sí queremos, sí queremos. Entonces ahí tenemos a los dos contratantes y tenemos al mediador que es Moisés. Y en las alianzas hay unas cláusulas, las cláusulas de la alianza. En el caso de la alianza en el Sinaí, las cláusulas son los mandamientos. El decálogo son las cláusulas. Ok, entonces ustedes, pueblo, para cumplir con la alianza, tienen que cumplir con las cláusulas, con el decálogo, con los mandamientos. Otro elemento de las alianzas bíblicas es un altar. Es muy importante porque el altar, como que en el altar está representando a Dios. Entonces siempre tiene que haber un altar. Después, una víctima. En las alianzas había víctimas, sí, había una víctima, ¿no? Después, bueno, en la alianza en la alianza del Sinaí, ¿quiénes fueron las víctimas? Como era todo el pueblo, hubo varios animalitos sacrificados. Entonces, después viene el sacrificio de la alianza. Sacrifican a los animalitos.
Y aquí en el sacrificio de la alianza tenemos a Moisés que, bueno, construye un altar, que ya lo teníamos acá, y Moisés derrama o guarda la mitad de la sangre de las víctimas, la mitad de la sangre la pone en unas vasijas. Y la otra mitad la derrama sobre el altar. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que tocar a los dos contratantes. La sangre tiene que tocar a Dios. Y entonces aquí, en la alianza en el Sinaí, ¿en qué momento toca la sangre a Dios? La sangre toca a Dios cuando Moisés la derrama sobre el altar. Llévate esa. Pero también la sangre tiene que tocar a la otra parte, al otro contratante. El otro contratante es el pueblo. Entonces, por eso, Moisés, la sangre que había guardado en las vasijas, Moisés la salpica sobre el pueblo. Y entonces, de esa forma, la sangre, o sea, de esa forma se firma la alianza, es como la firma de la alianza. La sangre toca al hombre cuando lo salpica en el pueblo y toca a Dios en el altar. Y después tienen un banquete, o sea, se comen a los animalitos que sacrificaron. Hubo un banquete de alianza. Y hay un signo de alianza. ¿Cuál es el signo de la alianza en el Sinaí? El signo de la alianza en el Sinaí es el Shabbat. Importante, el Shabbat. Bueno, ok. Eso, en resumidas cuentas, fue lo que vimos la clase pasada. Ahora, quiero que vean dos textos muy importantes. A ver, Dios hizo esta alianza con el pueblo, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que el pueblo cumplió con la alianza o no? El pueblo empezó bien intencionado, pero no cumplió con la alianza. El primer mandamiento era, me rendirá solamente culto a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a rendirle en cuanto llegó, en cuanto llegó a la tierra prometida, empezó a rendirle culto a otros dioses. Eso se llama, se prostituyó, o sea, se fue con otros dioses. Entonces, el pueblo fue infiel. Pero Dios es siempre fiel. Dios no podía romper la alianza porque Dios es fiel. El que fue infiel fue el pueblo. Bueno, ok. Entonces, después como del fracaso de esa alianza, vienen las promesas de una nueva alianza. A ver, el pueblo rompe la alianza continuamente a lo largo de siglos, durante siglos. Y Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios les envía profetas. Y entonces los profetas les dicen, conviértanse, conviértanse. Pero el pueblo no le hace caso a los profetas. Y Dios manda dos profetas con una gran promesa. Entonces vamos a leer esos profetas. Por favor, abran su Biblia en Jeremías 31, 31. Este texto tiene que estar súper subrayado. Es bellísimo, importantísimo. Bueno, vamos a empezar entonces desde el 31. Jeremías, ¿qué, perdón? Jeremías capítulo 31, versículo 31. Búsquenlo, por favor. Y ahí con negrilla tenemos la nueva alianza. Y dice,
Van a llegar días, oráculo de Yahvé. Oráculo de Yahvé quiere decir como palabra de Yahvé. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. O sea, el pueblo no había cumplido con la alianza, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. O sea, va a haber una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Dónde estaba escrita la ley? En la alianza del Sinaí. ¿Dónde estaba escrita la ley? En las tablas de la ley, en el decálogo, en piedra. La ley estaba escrita en piedra. Y aquí viene un cambio importante. Dice, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. ¡Qué diferencia! ¡Qué bueno tener la ley ya dentro de nosotros! Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El anuncio de una bellísima alianza. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. O sea, que es como va a brotar del corazón de cada individuo, ¿no? Esta alianza. Y esto es importantísimo, importantísimo, subráyenlo. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Fíjense bien, Jeremías fue un profeta que se le conoce como el profeta de la Alianza Nueva y Jeremías nació en el 685. O sea, Jeremías fue un profeta del siglo VII antes de Cristo. A ver, ¿cuándo? Vamos a ver, quiero ponerles aquí, déjenme buscar, permítanme. Voy a buscarles aquí está. Ahí. Esta es la línea del tiempo. Y entonces, a ver, vamos a ver aquí. Miren, ¿cuándo fue la alianza en el Sinaí? La alianza en el Sinaí, fíjense, aquí está, el pueblo de la alianza. Más o menos la podemos situar en el 1250 antes de Cristo. 1250 antes de Cristo. Aquí fue la alianza en el Sinaí. Aquí tenemos la tercera etapa de la historia de la salvación. Bueno, aquí es cuando es la alianza. Aquí nace el pueblo de Israel. Bueno, y entonces pasa el tiempo, y aquí ya empiezan a pervertirse y empiezan a prostituirse e irse con otros dioses. Y aquí ya Dios empieza a mandar profetas, el profeta Elías, Eliseo, que ya empiezan con el grito de conviértanse, conviértanse. Y entonces el pueblo pues sigue sin convertirse, sigue siendo infiel. Y aquí en el año, fíjense, aquí está Jeremías, en el año 627, o sea, unos 600 años después de la alianza, Dios envía al profeta Jeremías y a través de él nos hace la promesa de una nueva alianza. Aquí. Va a ser una nueva alianza en la que vamos a llevar la ley escrita en nuestros corazones y algo importantísimo. Lo repito, aquí en la Biblia dice, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme.
Esto tiene su realización en Jesús. Esta es una novedad. En la primera, o sea, en la alianza del Sinaí no se perdona ningún pecado. Aquí en esta nueva alianza, la alianza en Cristo Jesús, sí se va a perdonar nuestro pecado, pero fíjense qué bello. No solamente nos van a quedar perdonados, sino que Dios los va a olvidar. Esa es una belleza, una maravilla, como un dato de gran esperanza. Bueno, esto yo se los digo mucho a mis alumnos en el reclusorio. Pide perdón, Dios lo perdona y se le olvida. Bueno, entonces eso fue ya el profeta Jeremías. Ahora quiero, por favor, que busquen al profeta Ezequiel. Es el profeta que sigue. El profeta Ezequiel, el que sigue en su Biblia, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Aquí en este texto tenemos la promesa de una nueva alianza, pero además tenemos la promesa máxima del Antiguo Testamento que quiero que lo subrayen. A ver. Vamos a buscar primero Ezequiel aquí en la línea del tiempo. Bueno, fíjense, aquí ya tenemos a Jeremías con la promesa de una nueva alianza en el 600, o sea, este fue el ministerio de Jeremías, del 627 al 585. Y luego tenemos aquí a Ezequiel, en el siglo VI, o sea, Jeremías fue del siglo VII y un siglo después Dios vuelve a mandar otro profeta, el profeta Ezequiel, con otra promesa de una nueva alianza. Entonces, Ezequiel 36, versículo 24. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Aquí empieza en el 25. Os rociaré con agua pura. El Espíritu Santo, ¿cómo se simboliza? Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, ¿sí? Entonces, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Y eso subráyenlo, bueno, hasta que casi le hagan un hoyo a su hoja. Esa es la promesa más grande de todo el Antiguo Testamento. Infundiré mi espíritu en vosotros. Es la promesa del Espíritu Santo. ¿Puede haber un regalo más grande que ese? No, no puede haber un regalo más grande que ese. ¿Por qué no? Porque ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Y aquí Dios, aquí está hablando Dios, hablando Yahvé, nos está diciendo que nos va a dar a su espíritu. O sea, es Dios que regala a Dios. No podemos pensar en un regalo más grande que ese. Dios nos está regalando a Dios mismo. Y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
os pondré a salvo de todas vuestras inmundicias. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el bautismo? En ese momento quedan perdonados nuestros pecados. Si es un pequeñito, pues es el pecado original, pero si es un adulto, en ese momento, cuando reciben el Espíritu Santo, le quedan perdonados todos los pecados, el pecado original y todos los pecados que haya cometido en su vida. Entonces, por eso nos dice que nos rociará con agua pura y nos purificará, quedaremos limpios. En esta nueva alianza quedaremos limpios. Y la ley ya no va a estar escrita en piedra. Como tendremos el Espíritu Santo pondrá esa ley en nuestro interior. Hermosísima, hermosísima profecía del profeta Ezequiel y también del profeta Jeremías. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ya vimos las profecías, perdón, de estos dos, a ver, perdón, ya vimos la alianza del Sinaí, las profecías de Jeremías y de Ezequiel, y ahora vamos a hablar de la alianza en Cristo Jesús. Para que cuando entremos ya a ver la última cena y la consagración del pan y del vino, podamos entenderlo con más facilidad. Bueno, entonces, habíamos visto, ya vimos cuáles eran los elementos en una alianza bíblica. Bueno, pues la alianza en Cristo Jesús también es una alianza bíblica. Entonces, vamos a ver cómo estuvo esta alianza. A ver, en primer lugar, ¿quiénes fueron los contratantes en esta alianza? También dos, Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Cómo que Dios y el hombre? Es una alianza en Cristo Jesús. A ver, vamos a leer cómo que con Dios. ¿Dónde estuvo Dios en esta alianza? A ver, vamos a leer Lucas 1:35. Bueno, voy a empezar desde el 35. Lucas 1:35. Estamos hablando de la anunciación. El arcángel Gabriel está hablando. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice a la Virgen. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. El que va a nacer es Jesús y es santo. Y le llamarán Hijo de Dios. Hijo está con mayúscula. Hijo de Dios es el Hijo del Padre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, Jesús es Dios. Luego, vamos a leer Juan 1:14, por favor. Y la palabra se hizo carne, la palabra, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne. La palabra, siempre preexistente, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. O sea, puso su morada, quiere decir que habita en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí de Jesús, que es la palabra, es Dios que se hace carne y es Jesús, ¿sí? Entonces, aquí, en esta alianza, en Cristo Jesús, los contratantes también son Dios y el hombre. Luego, ¿quién es el mediador? Vamos a ver quién es el mediador. En la antigua alianza, el mediador era Moisés. En esta alianza, el mediador es Jesús. A ver, vamos a leer Hebreos 8:6.
Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Aquí nos están hablando de Jesús, que es el mediador de una alianza mejor. La alianza en Cristo Jesús es infinitamente superior a la alianza en el Sinaí. Y Jesús es el mediador. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas de la alianza? Por favor, apaguen sus micrófonos. Ay, perdón. Bueno, ¿cuáles son las cláusulas? En la alianza en el Sinaí, las cláusulas eran los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas en esta nueva alianza? A ver, Mateo 22:37, por favor. Mateo 22:37. Desde el 36 voy a leer. Le pregunta un fariseo a Jesús, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y este fariseo nomás le había preguntado cuál es el primer mandamiento, cuál es el mayor mandamiento, pero Jesús le dice de pasadita, y el segundo, aunque no me lo preguntes, te lo doy. Versículo 39, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las cláusulas de la nueva alianza. Y vamos a leer el mandamiento nuevo que encontramos en Juan 13:34. Por favor, Juan 13:34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Entonces, esas son las cláusulas de la alianza. 13, ¿qué, perdón? 13:34. Está aquí marcado. ¿Están viendo el cuadro? Ya, gracias. 13:34. Ahora, otro elemento del altar, perdón, discúlpenme, otro mandamiento de la alianza es el altar. Tiene que haber un altar. ¿Quién es el altar? El altar, a ver, vamos, es Jesús mismo. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Cómo sabemos? A ver, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Es que, ¿qué les dije? En la alianza en el Sinaí, Dios estaba representado en el altar. Aquí no tenemos una representación de Dios. Aquí tenemos a Dios mismo, que es Jesús. A ver, vamos a leer Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo? A ver, les expliqué que en la alianza del Sinaí, la sangre de las víctimas
tenía que tocar a Dios y tenía que tocar al hombre. Toca a Dios en el altar, toca a Dios, al hombre cuando se lo salpica Moisés, ¿sí? Al pueblo. A ver, ahora yo les pregunto, aquí, en esta nueva alianza, el derramamiento de sangre, ¿cuándo toca a Dios? No cuándo, ¿dónde toca a Dios? ¿Quién me puede decir? El derramamiento de sangre de esta alianza nueva en Cristo Jesús, ¿dónde toca a Dios? ¿En la consagración con el vino? No. En Jesús. ¿Jesús es Dios, sí o no? Cuando y la sangre no va cayendo sobre Jesús mismo, ¿sí o no? Cuando flagelan a Jesús, ¿la sangre no va escurriendo sobre Jesús? Cuando coronan a Jesús con espinas, ¿la sangre no chorrea sobre Jesús? Sí. Sí. Bueno, cuando perforan el costado de Jesús en la cruz, ¿la sangre que brota no va escurriendo sobre Jesús? Así es. Sí. Entonces, la sangre toca a Dios en Jesús. Jesús es el altar. ¿Sí? A Dios mismo. Sí. Ahora díganme, por favor, ¿dónde toca la sangre de la alianza? ¿Dónde toca al hombre? Cuando le perforan el costado, ¿no? ¿Pero dónde? Sí, Cuando pues está en Jesús crucificado. mismo, Cuando está crucificado. No, en Jesús. Okay. Sí. Hombre también. Porque Okay. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, cuando la sangre de la alianza, que es la sangre de Jesús, va escurriendo sobre Jesús, está tocando a Dios, ¿sí o no? Sí. Sí, porque Jesús es Dios. Sí. Y cuando la sangre de la alianza va escurriendo sobre Jesús, ¿está tocando al hombre, sí o no? Sí. Sí, porque Jesús es 100% hombre. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Claro. Entonces, la sangre de la alianza toca a Dios en Jesús. Y la sangre de la alianza toca al pueblo, toca al hombre en Jesús. Por eso Jesús es el altar. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la víctima de esta alianza en Cristo Jesús? A ver, vamos a ver Hebreos 7, por favor. Hebreos 7:26. ¿Ya lo tienen? Hebreos 7:26. Ya. A ver, perdón. Sí. Así es, el sumo sacerdote que nos convenía. Bueno, a ver, me voy a saltar tantito. Fíjense, aquí en este cuadrito tenemos que quién es el sacerdote y aquí lo voy a responder. Después leemos el otro texto. Así es, el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Entonces, ¿quién es la víctima? Jesús al mismo tiempo es sacerdote, porque él se ofrece,
y se ofrece a sí mismo. Él es al mismo tiempo el sacerdote y la víctima. A ver, aquí tenemos otro texto de Jesús sacerdote. A ver, vamos a ver Hebreos 2:17. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, aquí lo tenemos, un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que le están pasando. Bueno, esa es otra cosa. Jesús sabe lo que es el sufrimiento y por eso nos comprende cuando sufrimos. Pero lo importante aquí, el punto que estamos viendo es que Jesús es sacerdote. Lo tenemos en el versículo 17. Para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Ahora, vamos a ver el sacrificio. ¿Cómo fue el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? O sea, en esta alianza, igual que en la alianza en el Sinaí, hay un sacrificio. A ver, por favor, vamos a ver Mateo 26:28. Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, el que está hablando es Jesús. Está hablando en la institución de la Eucaristía. Y por eso dice, esta es mi sangre de la alianza. Y pues para que haya sangre, pues antes tiene que haber un sacrificio, ¿no? Que es derramada por muchos. ¿Cómo que por muchos? Ya lo veremos. No es derramado por muchos, es derramado por todos. Lo que pasa es que en hebreo no existe la palabra todos y por eso se dice muchos, pero lo veremos cuando analicemos ese texto directamente. Entonces, esta es mi sangre de la alianza. Entonces, aquí está, aquí hay un sacrificio. Ahora vamos a leer Lucas 22:20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Fíjense, esta copa es, o sea, es un hoy eterno. Esta copa es, o sea, presente, es un hoy eterno. Es la nueva alianza en mi sangre. Las alianzas se firman con sangre. Y luego vamos a ver Hebreos 9:14. Y dicen, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo? Perdón, ese ya lo habíamos leído. Pero pues también aquí encontramos el sacrificio de Jesús.
que se ofrece a sí mismo. Ahora, otra parte, otro elemento de las alianzas bíblicas es el banquete de comunión. Vamos a ver dónde está el banquete de comunión en esta alianza en Cristo Jesús. A ver, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Dieciséis. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Bueno, aquí la cosa es que el vino convertido en la sangre de Jesús y el pan convertido en el cuerpo de Jesús, nosotros lo comemos. Ese es el banquete de comunión. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos este banquete de comunión? Ay, esto es hermoso, déjenme leérselos, lo tengo acá en otro libro, es una belleza, entonces déjenme leérselos para decírselos mejor. El banquete de comunión. Con esto, Jesús inauguraba un banquete de comunión absolutamente nuevo y jamás imaginado. O sea, ¿quién hubiera podido imaginar un banquete de comunión como este? Y con él, la alianza quedaba sellada con este banquete de comunión. Los hombres comerían no una carne de víctima animal, sino el cuerpo inmolado de Jesús, y beberían su sangre, principio de vida, produciéndose en ellos dos efectos inauditos. O sea, ¿qué es lo que le pasa al que come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo? Dos efectos grandiosos. Es perdonado. ¿Perdón? Perdonado. Es perdonado. Sí, el primero es el perfecto perdón de los pecados cometidos tanto en el pasado como en el presente. Ese es el primer efecto del banquete de la comunión. Y el segundo efecto es la comunicación de una vida nueva, vida divina, vida eterna. A ver, vamos a leer Juan 6:54. Juan 6:54, por favor. Bueno, desde el 53, Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Vida de cuál? Vida eterna, vida divina. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene, se fijan en presente, tiene, o sea, actual, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. O sea, la vida eterna, la vida divina se empieza a tener desde ahorita, cuando comulgamos. Pero además, si comulgamos, Dios nos resucitará en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.
Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este banquete de comunión? El perdón de los pecados y la vida divina. Vida divina, vida eterna. Esos son los dos efectos. Ok. Y luego, ¿cuál es el signo de la alianza? El signo de la alianza es la celebración eucarística. A ver, 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, 23. Esto lo dice Pablo. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. O sea, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, hacedlo en memoria mía. Eso es el signo de la alianza, la celebración eucarística. ¿Y qué es lo que pasa en la celebración eucarística? Se hace actual toda la Pascua de Jesús. Se hace actual la celebración de esta alianza. No es que se repita, no se repite. Sucedió una sola vez y para siempre. No es necesario que se repita. Jesús murió una sola vez y es suficiente para la eternidad. Pero se hace actual. Es muy diferente que se repita a que se haga actual en cada celebración eucarística. ¿Ok? A ver, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, cierro mi cuadrito de la alianza en Cristo Jesús y yo se las paso por el chat. Bueno, entonces, ahora sí vámonos al libro. Ahora sí ya vamos a poder entender con más claridad los textos eucarísticos, ¿no? La institución de la Eucaristía. Abran su libro, por favor, en la página 49. Bueno, 4 son los textos que nos han transmitido la institución de la Eucaristía por Jesús. Por Jesús en la noche anterior a su pasión. Los evangelios sinópticos y San Pablo. Solamente 3 evangelistas nos mencionan la institución de la Eucaristía, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no, y San Pablo sí. San Juan narra la última cena, pero no menciona la institución de la Eucaristía, como que suena raro, ¿verdad? Pero no, tenemos 2 motivos importantes. Primero, sabe que los otros 3 evangelistas ya la mencionaron, porque acuérdense que Juan escribe su evangelio en el año 90-100 y todos los demás, los 3 sinópticos los escriben mucho antes. Entonces, pudo haber dicho Juan, bueno, ya lo escribieron ellos, y se lo brinca.
Pero algo también muy importante es que tiene una perspectiva teológica singular. Juan ha querido hacer coincidir la inmolación de las víctimas pascuales en el templo con la inmolación de Jesús. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que Juan nos narra que a las 12 que Pilatos entrega a Jesús para que lo crucifiquen, exactamente a las 12 del día. Es cuando Jesús le dice, pero yo, ¿qué quieren que haga con él? Y los judíos le gritan, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces se los entregó. Se los entregó a las 12 del día. ¿Y qué era lo que pasaba a las 12 del día de ese viernes? A las 12 del día sonaba un cuerno en el templo. Y con ese sonido, a las 12 empezaba el sacrificio de los corderos pascuales. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto antes, no? Que si la cena de Jesús fue pascual o no. Juan lo que nos quiere decir es que no importa si es pascual o no la cena, lo que importa es que Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, por eso no nos narra Juan la institución de la Eucaristía. Juan nos ofrece, por otro lado, Juan nos ofrece una doctrina eucarística elaborada en el discurso sobre el pan de vida que acabamos de leer. En Juan, capítulo 56, versículos de 51 al 59, lo acabamos de leer. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida, ¿no? Ok, entonces. Y tenemos dos menciones más sobre el banquete cristiano en Corintios. A ver, vamos a leer. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, 7. O sea, tenemos a los 3 evangelistas y 12 sinópticos que mencionan el banquete cristiano, y tenemos también a Pablo 2 veces. A ver, primera de Corintios 5, 7. Dice, eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos. A ver, ¿qué significa esto? Acuérdense que antes, o sea, que la Pascua se celebraba con panes ácimos, y entonces sacaban la levadura para que no contaminara a la masa nueva, porque la levadura, acuérdense que no había refrigeradores antes, ¿no? Hace 3000 años no había refrigeradores, entonces se les echaba a perder la levadura, y acuérdense el clima, ¿no?, que hay en la Palestina y en el Sinaí. Bueno, en el Sinaí todavía no había pan ácimo ahí, pero en la Palestina, pues hace mucho calor, se les echaba a perder. Entonces, separen la levadura porque no se les vaya a descomponer la masa con la levadura vieja. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Aquí como que dice, eliminar la levadura, como que quiere decir eliminar la corrupción, eliminar la levadura vieja, la vieja, o sea, es eliminar la corrupción para hacer masa nueva. Ustedes son masa nueva, pues todavía sois ácimos, o sea, sois puros. Eliminen la levadura vieja, la corrupción, porque ustedes son ácimos, o sea, son puros. Porque nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Y el Cordero Pascual fue inmolado. Y entonces la sangre de nuestro Cordero Pascual, que es Jesús, ya fue derramada. Entonces, como ya fue derramada la sangre de Jesús, entonces ya somos limpios. Jesús
paga el precio de nuestro pecado, Jesús paga el precio de nuestra culpa con el derramamiento de sangre. Si ya derramó su sangre, entonces ya somos limpios, ya somos puros, ya somos ácimos. Entonces sepárense de la levadura vieja. ¿Sí? Esa es la imagen que nos dice aquí. Ajá, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Muy bien. Y ahora vamos a ver el otro texto. Primero de Corintios 10, 16. Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿se acuerdan que cuando vimos la estructura de la cena pascual había 3 copas? La primera copa no tenía nombre, la segunda copa tampoco tenía nombre y la tercera copa es la única que tiene nombre y se llama la copa de la bendición. Y esa copa es la que Jesús consagra. Entonces, aquí leemos otra vez en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Bueno, ese perdón ya lo habíamos leído. Ok, entonces, vámonos a la página 50, por favor. Sabemos que la última redacción de los evangelios se sitúa. A ver, Marcos tuvo la última redacción de su evangelio aproximadamente en el año 64. Mateo y Lucas Mateo en el 80, Lucas más o menos en el 75. Y que Pablo escribió su primera carta a los Corintios hacia el año 54. Sin embargo, los textos eucarísticos que leemos en esos documentos, o sea, en Corintios y en los 3 sinópticos, representan una tradición que viene desde mucho más atrás. O sea, como muy cerca del origen, como que se trata ya de textos litúrgicos que han conservado en forma concisa y lapidaria lo esencial de la cena de Jesús y han eliminado todo lo demás. Es lo que yo les decía. ¿Por qué los evangelistas no ponen en los evangelios cómo era una cena pascual judía? ¿Por qué no? Porque ya para qué nos sirve, ya para qué lo queremos. Si nosotros ya nunca jamás vamos a celebrar una cena pascual judía, porque ya está sustituida y muy superada con la cena pascual cristiana. O sea, ya no nos sirve para nada. Por eso es que los evangelistas no la escribieron, ni Pablo. O sea, Pablo era un judío fariseo que seguramente se dominaba la cena pascual judía, pero ya no la pone. Ya además nos pone la cena pascual cristiana. Entonces, a ver, esto fue tan importante, que como que se les quedó a los discípulos, se les quedó y desde el principio lo repetían igual. Desde el principio. A ver, ¿desde cuándo o a partir de cuándo ustedes creen que se empezó a celebrar la Eucaristía? A ver, mis alumnos del curso pasado ya se lo saben. Cuando fue la cena. La última cena. Santo, Cuando Pentecostés. Despuésito de Pentecostés, en cuanto Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. O sea, luego tenemos narrado, a ver, vamos, tomen su Biblia, por favor, y ábranla en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 1. Ahí
tenemos Pentecostés, ¿sí? Aquí tenemos cómo nos narran Pentecostés. Después en el versículo 14, inmediatamente después de Pentecostés, cuando la gente los escucha y dice, ¿qué serán estos? Y unos dicen, aquí tenemos en el versículo 12, después de Pentecostés, todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino, o sea, están borrachos. Y entonces, Pedro, eso es inmediatamente después de Pentecostés. Y entonces Pedro da su primer discurso a la gente y les dice, no están borrachos, no están borrachos, lo que pasa es que acabamos de recibir el Espíritu Santo. Bueno, y entonces Pedro se avienta un discurso buenísimo, por primera vez, deja de ser cobarde, se convierte en un hombre valiente que se pone a la cabeza de los apóstoles y da un discursazo. Todo ese discurso lo tenemos desde el versículo 14 hasta el versículo 36. ¿Sí? Entonces tenemos, ya vimos Pentecostés y luego el discurso de Pedro. Y luego tenemos aquí las primeras conversiones que preguntan, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les dice, convertíos y que cada uno se haga bautizar. Y ese día, lean el versículo 41, por favor, 41b. Aquel día se les unieron 3,000 personas. Todavía estamos en el día de Pentecostés. Y ahora sí lean la primera comunidad cristiana y lean el versículo 47. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, en la fracción del pan. O sea, desde la primera comunidad cristiana, después de Pentecostés, desde ahí ya empezamos, ya nos dicen por primera vez que se mantenían constantes en la fracción del pan. Entonces, ¿desde cuándo se empieza a celebrar la Eucaristía? Inmediatamente después de Pentecostés. Y tendrían fresca en su memoria. Sí. Mande. Yo tengo ahorita me surgió una duda, no sé en qué ¿Quién eres? Es Linda. A ver. ¿Por qué dices que se celebró la Eucaristía después, luego de Pascua, si nosotros conmemoramos el Jueves Santo la institución de la Eucaristía? Son dos cosas diferentes. Ajá, es lo que quiero. ¿Cuándo Jesús la instituyó? Que fue en la última cena, el Jueves Santo. Esa es una cosa. Jesús la instituyó el Jueves Santo, ¿no? En la última cena, en su cena pascual. Pero aquí no estoy hablando de cuándo la instituyó. Aquí estoy hablando que a partir de cuándo se empezó a celebrar la Eucaristía. Ah, ok. Lo acabo de leer. Se empezó a celebrar en la primera comunidad cristiana. Aquí, versículo 42, bueno, arribita con negrilla dice, la primera comunidad cristiana se mantenían constantes en la fracción del pan. O sea, ya desde despuesito de Pentecostés ya empezaron a celebrar la Eucaristía. Ahora, ¿ustedes creen que no se les quedó grabado en su mente y en su corazón las palabras que dijo Jesús durante la última cena, en la cena pascual? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y entonces en el momento de celebrar la Eucaristía, repetían las mismas palabras de Jesús. O sea, era algo tan importante, tan serio, tan trascendente, que claro que se les quedó grabado en la mente y en el corazón. Y además, después de Pentecostés, estaban asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, en los evangelios sí tenemos las palabras de Jesús. Porque en los evangelios a veces podemos decir, bueno, es que se escribieron 80 años después, ¿no?
El de Mateo, 80 años después, fue 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. O el de Juan, no hombre, el de Juan fue 60 o 70 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, sí tenemos en los evangelios algunas cosas que nos quieren decir los apóstoles, claro, inspirados por el Espíritu Santo. Pero en cuanto a la celebración eucarística, sí tenemos las palabras de Jesús. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a leer otra vez, por favor, en la página 50. A la mitad del primer párrafo. Sin embargo, los textos eucarísticos que leemos en esos documentos, o sea, en Corintios y en los sinópticos, representan una tradición que viene desde mucho atrás. O sea, no vienen del año 70, ni del año 80, ni del año 90 o 100, sino de mucho atrás. Se trata ya de textos litúrgicos que han conservado en forma concisa y lapidaria lo esencial de la cena de Jesús y han eliminado todo lo demás. Claro, ¿qué dijeron los evangelistas? A ver, todo lo demás ya no sirve, todo lo demás ya no sirve. Lo que sirve es lo que dijo Jesús. Vamos a conservarlo. Y por eso, desde el principio hasta ahorita, y hasta, yo creo que hasta la parucía, vamos a seguir usando las mismas palabras en el momento de la celebración eucarística. No importa quién celebre la Eucaristía, no importa en qué país, en qué idioma, se dice lo mismo. Porque son las palabras de Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora los relatos de Marcos y Mateo. Estos los vamos a ver en el libro porque está muy cómodamente, lo expuso aquí el padre Carrillo. Los puso como en 2 columnas para que podamos comparar. Porque sí tienen sus pequeñas diferencias. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir leyendo Marcos y Mateo en la página 50, como parte por parte, un poco de cada columna. Marcos, versículo 22. Comiendo con ellos, y Mateo nos dice, comiendo pues ellos, habiendo tomado pan, me voy a ir Marcos, Mateo, habiendo tomado pan, a ver, perdón, voy a leer todo el versículo 22 completo de Mateo. Comiendo ellos, habiendo tomado pan, habiendo recitado la bendición, lo rompió y lo dio a ellos. A ver, ¿cómo que habiendo recitado? A ver, vamos a ver otra vez. ¿Cuál bendición? ¿Cómo que la bendición? ¿Cuál bendición? Vamos a ver cuál bendición. Para que entendamos bien. A ver, aquí estamos, miren. Ya estamos en la segunda parte de la cena pascual judía. Esto de acá ya lo dejamos atrás. Ya fue el lavatorio de pies quedó atrás, el anuncio de la traición de Judas ya quedó atrás y Judas que sale ya quedó atrás. Entonces ya se terminó la fase preliminar. Ahora ya entramos en la liturgia pascual propiamente dicha, en la cena. Entonces, ¿qué hacía el Padre primero en la primera parte de la liturgia pascual? Aquí lo tenemos con el número 1. El Padre decía el sentido de la fiesta. El padre de familia recordaba el sentido de la fiesta y el simbolismo de los alimentos. O sea, ¿por qué comemos cordero? Y explicaba. ¿Por qué comemos panásimo? Y lo explicaba. ¿Por qué comemos vino? ¿Por qué comemos hierbas amargas? Y recitaban los salmos. Bueno, se bebía la segunda copa y se lavaban las manos. Y ahora aquí ya viene el banquete pascual. El padre de familia pronunciaba una oración de gracias
sobre los panes ácimos, lo rompía y lo distribuía. Y entonces Jesús, en ese momento, cuando el padre de familia da las gracias, toma el pan, lo rompe y lo distribuye, en ese momento Jesús aprovecha para la institución de la Eucaristía. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Aquí es cuando Jesús dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. Ahora. Entonces, ahora sí, perdón, vamos a volver, lo voy a volver a leer y ahora lo vamos a entender mejor. Y comiendo ellos, habiendo tomado pan, habiendo recitado la bendición, lo rompió y lo dio a ellos. Y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Muy importante, fíjense cómo dice aquí, lo rompió y lo dio. O sea, Jesús toma el pan, lo rompe y lo da. Y dice, este es mi cuerpo. O sea, el cuerpo de Jesús es un cuerpo roto. El cuerpo que entrega Jesús, o sea, es un pan roto, es un cuerpo roto el que está entregando por nosotros, como en anticipo de lo que va a pasar en unas horas. Ahora lo leemos en Mateo. Comiendo pues ellos, Jesús, habiendo tomado pan y habiendo recitado la bendición, lo rompió y habiéndolo dado a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Lo narran prácticamente igual Marcos y Mateo y lo tenemos aquí. Véanlo otra vez para que tengamos bien estructurada la cena de Jesús. Luego, versículo 23 de Marcos. Y habiendo tomado una copa, habiendo dado gracias, se la dio y bebieron de ella todos. O sea, esta tercera copa es una sola copa que Jesús bendice y se las pasa y todo mundo toma de la misma copa. A ver, Mateo, ¿qué nos dice? Y habiendo tomado una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo, bebed de ella todos. Versículo 24 de Marcos. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos y qué bueno, ahora sí ya todos entendemos qué es eso de la sangre de la alianza. ¿No? Por eso fue la explicación anterior, ahora sí lo entendemos muy bien. Aquí Jesús está diciendo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Esta es la sangre de la alianza prometida, de la alianza que estábamos esperando desde el siglo VII con Jeremías y VI con Ezequiel. Luego, versículo 27 de Mateo. Y habiendo tomado una copa, habiendo dado gracias, se las dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos en remisión de los pecados. Entonces, ¿para qué derrama Jesús su sangre? Para pagar el precio de nuestros pecados. De nuestros pecados, de todos los pecados, de los que cometió desde Adán, todos los hombres del pasado, todos los nuestros, los actuales, y hasta el último hombre que vaya a nacer y vaya a morir, todititos los hombres, los pecados de toda la humanidad. Dios derrama esta sangre para pagar el precio y conseguir el perdón de nuestros pecados. Versículo 25 de Marcos. En verdad os digo que ya no beberé jamás del producto de la vid hasta el día aquel cuando lo beba cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Eso tenemos en Marcos y a ver qué dice Mateo, versículo 29. Pues os digo, no beberé más a partir de ahora de este producto de la vid hasta el día aquel cuando lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. O sea, ¿cuándo vamos a beber? ¿Cuándo va a volver a beber Jesús con nosotros este vino? Hasta el banquete,
hasta el banquete escatológico, hasta el banquete del final de los tiempos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito después con más precisión y tiempo. Bueno, entonces, eso es el relato que tenemos en Marcos y en Mateo. A ver, vamos a leer si nos da tiempo. Tenemos todavía 7 minutos. Si nos da tiempo, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer el de Pablo. Primera de Corintios 11, 23. A ver cómo nos lo relata Pablo. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo actual, este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Fíjense, aquí, ¿en qué año fue escrita la Primera de Corintios? Fue escrita en el año 54. Es lo más reciente a la muerte y resurrección de Jesús. En el año 54, o sea, Jesús había muerto y resucitado 24 años antes. El primer evangelio, que fue el de Marcos, se escribió en el año 64, o sea, 34 años antes. O sea, Pablo escribió esto 10 años antes que Marcos. Y conservan, fíjense cómo dice, conservan las mismas palabras. Fíjense, aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití. O sea, y son las mismas palabras. Está transmitiendo lo mismo que habían, o sea, lo que estaban viviendo, pues, desde ese entonces. Él lo transmite y nosotros nos seguimos tomando de aquí mismo. O sea, seguimos haciéndolo de la misma manera. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, por favor? Quisiera dejar los 5 minutos que quedan para dudas, porque ya no quisiera entrar en Lucas, que tiene algo más amplio que decir, y entonces se me va a cortar a la mitad. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Ceci. Sí, ¿quién eres? Erlinda. Ay, Erlinda, perdón, es que no veo quién me habla. Dime, Erlinda. Nos ibas a comentar qué significa en Marcos 22. Dice, y comiendo ellos, habiendo tomado pan, habiendo recitado la bendición, ¿a qué bendición se refería? A ver, ¿eso dónde viene En los textos. Pues viene, a ver, viene en el esquema de la cena pascual, ahí viene. Sí. Sí, pero en Marcos 22, en los textos de comparativos que estabas haciendo de Marcos y Mateo, en el primer texto. Ajá. Donde dice, y habiendo recitado la bendición, ¿se refería a la tercera copa que era la bendición? Es una pregunta. La bendición, sí, a ver, déjame ver ya viendo, a ver, ¿en qué parte del? En la página 5. No, esto es antes, esto es hablando del pan.
Sí, habiendo tomado pan, habiendo recitado la bendición, lo rompió y lo dio a ellos. Es en Linda, se Marcos. refiere a la oración que dices que hizo el padre, que Sí. hacía el padre de familia. Exactamente, exactamente. A este número 1 de la liturgia pascual. O sea, esto es solamente como para que veas que Jesús iba celebrando su cena pascual judía, como se debía, nada más que iba metiendo cosas muy novedosas, muy propias, que es la institución de la Eucaristía. Bueno, no solo eso, arriba el lavatorio de los pies y el anuncio de la traición de Judas. Pero mira, la verdad, no se agobien por esto. O sea, porque esto ya ni siquiera está escrito en los evangelios, perdón que se los repita, ni siquiera está en los evangelios porque a nosotros ya no nos sirve. Lo único que nos sirve a nosotros es lo que está en naranja. Todo lo negro nosotros ya no lo hacemos. Entonces, es solamente como para que vean cómo fue la cena pascual de Jesús. Y solamente, Sí, claro. porque se acuerdan que en un principio había la duda, o les hacía yo la pregunta, ¿fue una cena pascual, sí o no? O sea, así fue la cena pascual de Jesús, pero a nosotros ya no nos importa. Lo único que nos importa es lo que está escrito en naranja, ¿sí? No se agobien con eso. Ok, gracias, Ceci. ¿De qué, Linda? ¿Alguna duda más? Sí, soy yo, Lupita Ceci. A ver, Lupita. Oye, como Jesús fue haciendo su cena pascual de acuerdo a lo que ya se tenía antes, y él fue introduciendo como digamos, sus propias palabras, es por eso que se actualizó y es por eso que hasta la fecha lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, es que esa es una nueva alianza, no, es que esa es nuestra alianza, es la alianza de Cristo Jesús, es una alianza eterna, ¿no? Ajá, por y eso, nosotros, pero por eso, o sea, a lo que voy yo es de que él lo fue haciendo de acuerdo a lo que se tenía antes, pero fue introduciendo, como tú dices, nuestra alianza con él. Una nueva alianza. Es una nueva alianza. Por eso es que nada más celebramos lo de Cristo, lo que él introdujo. Claro, porque esta alianza es muy superior a la antigua alianza, muy superior. Claro. La antigua alianza el pueblo no la pudo cumplir. Nosotros ahora sí la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestros pecados perdonados. Lo único que necesitamos es aceptar el perdón de Dios. Y cuando caemos, volver a pedir perdón y decirle a Jesús, sí quiero, renuevo la alianza contigo. Sí. Muchas gracias. Acepto tu salvación, lávame, purifícame, lo acepto, lo quiero tener parte contigo, quiero llegar al cielo contigo, derrama sobre mí tu espíritu para que pueda cumplir la alianza. Es que es una belleza, es riquísimo, poco a poco lo vamos a ir viendo. O sea, después de este curso ya no van a poder ver la misa igual. Después de este curso, la consagración va a tomar unas dimensiones increíbles. O sea, la tiene. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Así es. Fíjate que ahorita que dijiste eso de la dimensión de la consagración, me acordé de un sacerdote que en algún momento nos dijo que cuando se hacía la consagración, que nosotros por nosotros mismos no lo podíamos ver, pero que allí al lado estaba la Virgen María, los ángeles, o sea que estaba toda la corte celestial, que está toda la corte celestial a la hora de la consagración. Así es. Bueno, muchas gracias, Ceci. Si quieres, María, pues córtale y podemos seguir.